Del 24 al 26 de marzo se celebra en Trascorrales, en Oviedo, la FEA, la primera feria de la edición asturiana, donde los sellos asociados al gremio de editores asturianos nos presentarán lo mejor de su catálogo. Hoy, Ana Roza, presidenta del gremio, nos da más detalles. Bueno, Ana, cuéntanos por qué habéis decidido embarcaros en un proyecto así, que no es poco, y como presidenta del gremio, ¿qué expectativas tienes? Pues teníamos muchas ganas de hacer una feria nuestra, de los editores en Asturias, y nos pareció que Oviedo era el sitio, el lugar indicado. Es una lucha, todo esto lleva tiempo, incluso nos llevó un año para que nos dejasen el lugar, Trascorrales, y creíamos que ya era el momento de hacerla. Somos 28 editoriales, tenemos mucho que mostrar, es verdad que nuestros libros están en librerías y también en ferias, pero nuestro catálogo, o sea, el fondo, muchas veces no se ve hasta que no llegan estos eventos, y es mostrar lo que hacemos en Asturias los editores. Vamos a hablar del nombre, no tanto del nombre, del acrónimo, que es muy sugerente. Sí. ¿Es porque os sentís un poco, trabajando en el mundo del libro y de la literatura, sí, es un poco el patito feo? Bueno, pues la verdad es que sí, en general la cultura sigue siendo el patito feo. Nuestra primera idea era homenajear al Libre José Abello, jugadores de billar, luego la cosa fue cambiando y al final decidimos también que hay mucha literatura en Oviedo, que queríamos homenajear a lo que quisiesen las 25 personas que se presentaron al concurso del cartel. El nombre lo teníamos claro, FEA, primera feria de la edición asturiana. Y así salió, es un homenaje a Dios Cordera. Y el año pasado estuvisteis en Frankfurt, este año os lanzáis a montar vuestra propia feria y tengo entendido que quizá próximamente vayáis a Guadalajara, México, ¿no? Sí, queremos seguir haciendo cosas juntos, tener visibilidad. El gremio porque el gremio de editores de Asturias lleva existiendo durante muchísimos años, solo que estuvo parado hasta hace 3 o 4, y queremos volver a hacer pues un poco todo lo que se hacía, incluso más. El año pasado también estuvimos en la Feria de Madrid, que ahí, bueno, es una visibilidad total. Este año volvemos y bueno, por supuesto queremos ir a Guadalajara, a ver si este año el próximo. Y vamos a estar en León y bueno, muchísimas más ferias. E intentamos, y además este momento, a partir de esta época, toda la primavera es la temporada de ferias, y también, por supuesto, ferias por Asturias, como Navelga, Ribadesella, Luarca, que bueno, son sitios también que nos acogen todos los años y que queremos siempre volver. Me gustaría hablar de la piratería, que es la lacra del sector, y quiero saber qué crees que tendríamos que hacer para, como sociedad, primero entender que esto es un delito, que quede claro que es un delito, que creo que no lo percibimos como tal, y luego que entendamos que de aquí viven muchas familias. Por supuesto, cuando recibes en tu WhatsApp, por ejemplo, un PDF con un libro y lo compartes, estás compartiendo pues algo que tiene un derecho intelectual, y detrás de las editoriales, bueno, aparte del autor o la autora, en las editoriales trabaja muchísima gente. Entonces, toda esa gente vive de esa publicación. Contamos con CEDRO, con el Centro Español de Derechos Reprográficos, que nos ayudan en estas cosas, pero más que eso yo creo que tiene que ser mentalizar, sobre todo a la gente joven, que la cultura cuesta un dinero que no es mucho y que hay que pagar, porque piratear es, y lo digo tal cual, robar. Sí, es un delito. En una palabra. Más ni menos. Lo que pasa que es verdad que a veces es complicado. Parece que no se percibe como tal, pero lo es. Parece que un libro nace de la nada. O sea, y un libro, pues imagínate, hay una imprenta, una encuadernación, hay un diseño, una maquetación, hay fotografías a veces, ilustraciones, hay un autor, como decía antes, un editor. Es que hay muchísima gente detrás de un libro, y por supuesto los libreros también, y las distribuidoras. Es que es una cadena enorme que pierde cuando pasan estas cosas. Y bueno, que yo creo que eso, que es una cuestión de sensibilización de la gente joven, sobre todo. Y hablando, no sé si tanto de delito, pero por lo menos de aberración, querría saber tu opinión sobre todo este culebrón de Roald Dahl. No sé si piensas que se nos está yendo un poco de las manos. Totalmente. Yo creo que en general el revisionismo no tiene que ser. Es que nos pasan los libros como en las películas. La mentalidad del momento es la que es. Si vamos a revisitar una película,
película de mi querido, no sé, John Ford, imagínate, no podemos hacerlo. Yo creo que Roald Dahl era como era, un tipo peculiar, que escribía de una manera, pero que no nos cambien a los Oompa-Lompers ni a nada, por favor, porque me parece que es una tontería. Rozar un poco la censura, ¿verdad? Efectivamente, es que creo que es rozar la censura. Las cosas son como son y no cambian porque un personaje Roald sea bajito, o sea, o gordo. Es que, bueno, pues por eso nuestro acrónimo de la FEA también. Hay que jugar con las cosas y, bueno, tener un poco más de sentido del humor, yo creo. Sí, sí. Y ya para acabar, si hacemos así, le tomamos un poco el pulso a todo, al sector editorial, creación literaria, índice de lectores, sí, librerías, diagnóstico es positivo, regular, negativo. Pues la verdad es que es positivo. Fíjate, somos 28 editoriales en el gremio, en Asturias. O sea, si estamos hablando de Asturias, que somos ya casi menos de 1 millón de habitantes, y bueno, muchas más que se pueden incorporar. Está la Escuela de Arte, que va a estar con nosotros en la feria, está Libro Oviedo, que va a estar con nosotros en la feria. Quiero decir, es un mundo muy vivo, y además que hay muchas pequeñas empresas que están haciendo miles de cosas diferentes, cómic, poesía, o sea, de todo. ¿Problema? Pues mira, el papel subió desde el año pasado un 35%, hay cosas, bueno, que son difíciles y siempre estamos ahí como cerca de la crisis, siempre. Cuerda floja. Eso, siempre en la cuerda floja. Bueno, pues esperemos que esta feria, que la FEA, sirva sí, para impulsar un poco el sector, que seguro que sí. Mucha suerte y, pues y nada. Y ánimo en la última recta de la organización. Sí, ya queda poco. Gracias.